El estado de ánimo es un tema que me fascina porque se me hace que es algo que define el momento presente, define cómo va a ser tu vida. Y creo que no le damos mucha importancia o no tenemos mucha conciencia de ello, sino como que nada más van pasando, ¿no? A través de nosotros. Yo lo visualizo como una nube que pasa a través de ti en ese momento, pero que te hace decir cosas, hacer cosas, pensar de cierta manera. Y hay muchísimas cosas que definen ese estado de ánimo. La mayoría de las cosas, bueno, hay cosas, no las controlamos, hay cosas que están afuera de nosotros, como por lo menos yo me he encontrado de repente que en un solo día paso por miles de estados de ánimos por cosas que pasaron afuera, eh, o cosas que me dijeron, o situaciones que no pasaron como yo esperaba. Y también mucho tiene que ver en el estado de ánimo la biología, el estado de salud que tengas, e incluso hasta los bichos que tengas, ¿no? Y una vez viendo un documental que me llamó demasiado la atención, que hablaban de la toxoplasmosis, que es este parásito que vive en el intestino de los gatos, y que como los ratones se comían las heces de los gatos y entonces el parásito lo que hacía era que en vez de quedarse en el intestino del ratón, se iba al cerebro del ratón. Y desde el cerebro, el parásito provocaba que hubiera un cambio en el comportamiento del ratón y que bajara la guardia, digámosle así. Eso permitía, a la hora que el ratón bajaba la guardia, que el gato se lo pudiera comer otra vez, digamos, se lo comía más fácil, y entonces de esa manera el parásito regresaba a su lugar de origen, que es el intestino del gato. Entonces me traumé porque dije, ¿cuántas cosas están determinando la forma como sentimos y como incluso pensamos y nosotros ni cuenta? Y entonces ahí viene esta parte de la conciencia, que creo que que nos hace diferentes a cualquier animal del planeta Tierra. Y es esta parte de darnos cuenta qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento y hacia dónde quiero llevar ese estado de ánimo. Y hay una de las cosas que creo que eh, marcaron de una manera muy importante mi vida fue el día que entendí que el estado de ánimo es mi responsabilidad y que aunque hay muchas cosas que yo no controlo que lo pueden afectar, pero al final tengo el poder de redirigirlo, de llevarlo hacia donde yo quiera estar. Y creo que vemos en el mundo, o lo que yo observo en el mundo, es que casi nadie se hace cargo de su estado de ánimo. De alguna manera estamos buscando que algo externo a nosotros nos salve, nos saque de ese estado de ánimo, nos ponga felices, ya sea una persona, una sustancia, un like en las redes. Y buscamos esto afuera cuando claramente es algo que tiene que venir de adentro. ¿En qué sentido? Primero, no que lo de afuera no afecte, pero que venga de adentro en el sentido de la dirección hacia donde yo quiero llevar este estado de ánimo. Y, y eso tiene muchísimo que ver primero con el primer paso, es como tener la conciencia de cuál es mi estado de ánimo en este momento y hacia dónde quiero ir o dónde quiero estar. Y creo que cuando uno dice, por ejemplo, yo quiero vivir desde la paz, cuando uno se dice a sí mismo eso, se crea un compromiso contigo mismo que nace como de este deseo de estar ahí o de tener esta vida. Y cuando tomas en serio ese compromiso y llega el momento en que estás en un estado de ánimo que no es donde quieres estar y te viene esa conciencia y te das cuenta, como que tienes toda esta otra fuerza que es el hábito de regresarte a ese estado de ánimo, pero dices, es que yo hice un compromiso conmigo misma de que quiero estar aquí, ¿no? Y ese compromiso es el que te hace sacar todas las herramientas que tienes y empezar a hacer ese cambio. Y realmente lo que me he dado cuenta es que cambiar el estado de ánimo no es algo tan complicado. Tiene más que ver con conocerte a ti mismo y saber qué te ayuda. Y una vez que sabes eso, pues es tener como
ese compromiso de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo descubrí, cada quien podrá tener las suyas, que a lo mejor a mí el yoga me hace demasiado bien y me cambia muchísimo mi estado de ánimo. Otra cosa puede ser caminar en la naturaleza, que a mí me sirve mucho. La música, incluso pones una música y te cambia, ¿no?, el estado de ánimo. Y creo que cada quien tendrá reírse, otras personas, buscar amigos positivos. Cada quien sabrá cómo cambia ese estado de ánimo. Yo creo que la pregunta aquí es, que yo también me he hecho, es ¿por qué el ser humano preferimos quedarnos donde estamos? Y preferimos estar tristes o preferimos tener miedo y como que esas cosas que dices sabiendo que a lo mejor no quieres estar ahí. Pienso, por ejemplo, mucho en esta adicción al miedo que tenemos y que se convierte, que yo he observado ahora después también de la pandemia y todo, era como, ¿cuál es la siguiente noticia que me va a alimentar el estado de miedo? Es como que, como si hubiera esta necesidad de permanecer ahí en el miedo, ¿no? Este estado de miedo e inseguridad. Es como algo que llena un vacío, como cualquier droga. Entonces aparentemente a través de esta sensación de miedo llenamos este vacío. Entonces creo que la mente es como intrincada, ¿no? Pareciera tan simple y pienso que al final lo único que te hace regresar a donde quieres ir es esa conciencia, aun y cuando no podamos entender todo esto que pasa en la mente, ¿no? Si no cuidamos nuestro estado de ánimo, no le damos esa importancia, entonces se puede convertir en un problema ya de salud mental. Y no nada más eso, sino me encanta todo este concepto de niveles de conciencia de David Hawkins, ¿no?, que habla que cuando estamos en estados de ánimo o emocionales, de donde estamos contentos, en gozo, en confianza, en amor, empiezan a pasarnos cosas increíbles en la vida, de esas que a veces coincidencias que dices, ¿en qué momento pasó esto? La vida empieza a fluir, o sea, cuando estamos en estados de ánimo, la vida es más fácil. Cuando estamos en esta nube gris de la culpa, del miedo, del enojo, como que todo empieza a salirnos mal. Nos empiezan a pasar cosas que dices, pero ¿por qué se me descompuso la lavadora, la secadora? Choqué 2 veces. Empiezan a pasarte demasiadas cosas al mismo tiempo y dices, ¿cómo está esta energía o este estado de ánimo, no? Entonces, vivir en estados de ánimo elevados, donde la vida se ve diferente, nos trae muchísimos beneficios. Yo creo que el mayor causante de un cambio en estado de ánimo muchas veces es la frustración, cuando las cosas no salen como estamos esperando. Y creo que el 95% de las cosas no salen como estamos esperando. Entonces, muchas personas se la pasan enojados con la vida porque las cosas no salen así. No es no frustrarte, no es no estar de mal humor, o sea, eso es parte de la vida y es normal. Es cacharte en el momento y redirigir y hacer un esfuerzo consciente por hacer un cambio en ese estado de ánimo. Y tiene muchísimo que ver con el autoconocimiento, es decir, saber qué es lo que a ti te ayuda a hacer ese cambio. Y a mí me ayuda caminar en la naturaleza, me puede ayudar a hacer yoga, me puede ayudar a oír una buena música, empezar a ponerme los lentes de la gratitud. La pregunta es, ¿sabes tú a ti qué te ayuda a cambiar el estado de ánimo? Vivimos echándole la culpa a todos de cómo nos sentimos. Y el típico de me hizo enojar, es que si él fuera diferente, yo sería diferente. Si las cosas salieran diferentes, yo estaría bien. Realmente sí nos las pasamos responsabilizando a todo el mundo alrededor de nuestro estado de ánimo. Yo cuando pienso en eso, sí realmente me asusto de pensar que yo le diera esa responsabilidad a alguien más. Entonces, mi vida está en manos de alguien más, porque si a alguien se le ocurre no sé, me quiere decir algo negativo o agresivo y eso ya
me movió toda mi vida, porque al final a nadie le afecta tu estado de ánimo más que a ti mismo. La calidad de tu vida está dependiendo de eso y le das a otros ese poder sobre ti. Se me hace así como que miedo, ¿no? Cuando lo piensas realmente. Es como la parte sagrada que hay que cuidar porque también define tu salud mental y también define cómo vas a vivir esa vida, si tu vida va a fluir, si va a estar llena de tropiezos, la relación, la calidad de las relaciones que tienes, la salud física también, o sea, tu estado de ánimo que es en el presente, que es lo único que tenemos, y le vas a dar el poder a alguien más, se me hace así como, wow, qué miedo, no hay que hacer eso. Y retomar la responsabilidad significa dejar de echar culpas en ese sentido, o dejar de responsabilizar a otros y empezar a hacernos conscientes. Y sobre todo decidir y tener como ese compromiso con nosotros mismos de hacia dónde, en qué estado quiero estar, hacia dónde me quiero llevar.